Muy bien. Capítulo 3. Factor vía y su entorno. Concepto, factor vía y su entorno. Bueno, primero recordar, vamos a cambiar acá porque no cargo la diapositiva. Ahora sí, por acá. Ok, recordar que factor vía y su entorno es uno de los tres elementos que conforman la trilogía vial junto con factor vehículo y factor urbano. ¿Se acuerdan? Sí, el triangulito, ¿ah? Ok, que decía que cualquier falla en alguno de estos elementos repercute con el objetivo primordial que es la circulación, ¿verdad? O la movilidad. Ok, muy bien. Entonces, factor vía y su entorno. Concepto es un sistema integrado de carreteras, caminos, parques, entre otros, de dominio público. Es el hábitat natural del hombre donde realiza diversas actividades, Profe, tanto sociales, económicas y recreativas. Sí, adelante. no se ve la diapositiva. Ok, yo creo, bueno, yo sí la puedo ver acá, todo bien. Si alguien más no la ve, me comenta, porfa. Los demás la ven. Yo sí la veo, profe. Ok, entonces ahí el que no la logra ver puede salir de la reunión y volver a ingresar, porfa. A veces le falla por el internet, entonces estoy ese chance. Ok, ok. Sí, ok, te esperamos. Ok, si a alguno le pasa esto, igual, ¿verdad? Lo que hacen es que, profe, disculpe, no veo la presentación, yo valoro, con la ayuda de los demás alumnos, compañeros, ¿verdad? Si pasa lo mismo con todos, porque puede ser un problema de mi internet o puede ser problema de ustedes. Ya estamos, ¿verdad? Sí, ya volviste, ya ves la diapositiva. Listo, sí, ya la veo. Excelente, muy bien resuelto, ¿vio? ¿Qué carga? Ok, sigamos. El ambiente se refiere a las condiciones climáticas y de la naturaleza, la vía se refiere a la calzada y elementos viales, mientras que el entorno se refiere a la presencia de edificios y otras infraestructuras. El espacio dinámico donde se realiza la mayoría de las actividades humanas es la vía pública. Está compuesto por diversas estructuras viales que favorecen la circulación tanto de los conductores como de los peatones. ¿Me regreso? Ok, repito, el espacio dinámico donde se realiza la mayoría de las actividades humanas es la vía pública. Está compuesto por diversas estructuras viales que favorecen la circulación tanto de los conductores como de los peatones. Ok, mucha atención con lo que se viene de ahora en adelante. La mayoría de las imágenes que vamos a ver corresponden al manual del conductor y pueden ser objeto de preguntas en su examen. Por ejemplo, ¿verdad? Se definen dos tipos de vía, la vía urbana y la vía rural. Ok, entonces, las imágenes tanto de la vía urbana como de la rural se parecen mucho. Ok, se parecen mucho en el diseño. ¿Cómo vamos a diferenciar la vía urbana de la vía rural? Bueno, por sus secciones. La vía urbana consta de cuatro secciones, que es la calzada, el caño, el borde de acera, ese pintón amarillo, no sé si lo vieron, está pintado de amarillo, y la acera. Que esas son las cuatro secciones de la vía urbana. Como les comenté, la imagen puede ser utilizada para la elaboración de preguntas. Entonces puede ser que a Nicolás le aparezca esa imagen en el examen y se le pregunte si la imagen que se presenta a continuación corresponde a una vía urbana o a una vía rural. ¿Cómo se da cuenta o cómo determina Nicolás que es una vía urbana? Por sus secciones: calzada, borde de acera, caño y acera. Ténganlo presente porque más adelante les pregunto sobre esto. Tomen nota. La vía rural, como pueden ver, hubo muy poco cambio con la imagen anterior, ¿verdad? Es muy parecida a la imagen. La vía rural consta de tres secciones: calzada, espaldón y cuneta. ¿Ok? Entonces tengamos presente que estas imágenes pueden ser objeto de pregunta. La imagen a continuación refiere a un entorno real. No es imagen del manual del conductor, es imagen de apoyo que yo estoy utilizando para que ustedes, vamos a ver, comprendan un poco mejor a qué se refiere a una vía urbana. Urbana podemos entenderlo como urbanismo, ¿verdad? Como caseríos, como locales comerciales y demás, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, donde tenemos acera, donde tenemos borde de acera, donde tenemos caño y tenemos todo junto, casi que hay agrupadito lo que es la calzada o carretera o superficie de rodamiento. Recibe esos nombres. La calzada recibe el nombre incluso de carretera o superficie de rodamiento para que lo tengan presente. Tenemos que comprender entonces que la vía urbana tiene cuatro secciones, que son calzada, caño, borde de acera y acera. Pero también tenemos que tener claro que la calzada es la superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos. Recordemos que en la vía urbana
no existe el espaldón. Tenemos que tener presente que el borde de la acera es donde se demarca la prohibición de estacionarse y que el caño es por donde se evacúan las aguas pluviales. La acera como tal es la parte de la vía destinada al tránsito de peatones. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente. Recuerden que lo que está en rojo es pregunta de examen, lo que está en azul, respuesta a dicha pregunta. Ok, tenemos que conocer también a qué se refiere o cómo será la vía rural. Bueno, aquí tenemos una imagen que refiere a lo que es una vía rural. Básicamente tengo calzada, espaldón y cuneta y a distancia, no sé, pensemos que unos 20 metros, 50 metros, qué sé yo, ya lo que es la zona urbana, como las casas, las fincas, generalmente eso se da, ¿verdad? En las carreteras principales, como la ruta 27, no sé si lo han visto ustedes, la ruta 27 no tiene acera, por lo menos en esa ruta que yo conozca y que a veces viajo mucho por ahí, no hay aceras, ¿verdad? No hay borde de acera ni nada por el estilo, ni caño, ¿cierto? Lo que tenemos en esa ruta, en esa vía rural, es calzada, espaldón y cuneta. Tenemos que saber que la calzada en la vía rural es la superficie destinada al tránsito de vehículos, que el espaldón sirve para el tránsito de peatones y generar espacio para las emergencias y el eventual estacionamiento de vehículos, y que la cuneta recoge las aguas superficiales que llegan a la vía. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro de esos temas. Recuerden, lo que está en rojo refiere a la pregunta y lo que está en azul, la respuesta que corresponde. Funciones de la vía pública. La vía pública tiene las siguientes funciones principales: de circulación, de convivencia y ecológicas. De circulación, para trasladarse en vehículo como peatón de un lugar a otro. De convivencia, las personas se relacionan entre sí. Esta función se ha visto afectada con el desarrollo de las grandes ciudades. Ecológicas, voy a cargarla que no se cargó por ahí. Ecológicas es la interrelación entre el medio ambiente y el hombre. ¿Ok? Entonces, bueno, por ejemplo, la de convivencia, pregunta que puede salir en el examen. Esa función se ha visto afectada con el desarrollo de las grandes ciudades. Lo anterior hace referencia a la circulación, la convivencia o ecológica. Ya sabemos que se refiere a la convivencia. Ok, sí, por ejemplo, ya antes íbamos al parquecito y resulta que pues ya no podemos ir porque ya no tengo nada contra los chinos, pero bueno, ya un chino construyó un supermercado por ahí, ¿verdad? Entonces ya esa convivencia ya se pierde por el desarrollo de las grandes ciudades. Pude haber puesto ejemplo otra persona, otro vamos a ver, otro empresario, pero es lo que más vemos actualmente. Ok, infraestructura vial es toda aquella obra realizada por el hombre para facilitar la circulación de vehículos y personas. Principales elementos de la infraestructura vial: vías de circulación, intersección y señalamiento. Referente a las vías de circulación, son los lugares de dominio público. Las intersecciones tenemos que entender que es el espacio donde convergen dos o más vías. Y el señalamiento son los elementos físicos para regular el tránsito. Hablemos de una vez del señalamiento vial. Concepto. Las señales son los elementos físicos que se utilizan en la regulación de tránsito. Sirven para que el usuario, guiándose por sus indicaciones, se comporte con corrección y seguridad en las vías, disminuyendo así el riesgo de que ocurran accidentes de tránsito. Las principales funciones del señalamiento vial son regular el paso de vehículos y el sentido de las vías, advertir al usuario sobre la existencia de posibles peligros, guiar al conductor en su recorrido por una vía, informar determinadas restricciones y disposiciones legales y guiar a los peatones al caminar por las vías. Esas son las principales funciones que tiene el señalamiento vial. Recordemos que puede ser una de las preguntas, ¿cierto? Ok, una de las principales funciones que cumple el señalamiento vial es, y me pueden aplicar cualquiera de las que tenemos ahí en esa lista. Sí, puede ser que me mencionen guiar al peatón al caminar por las vías, ¿cierto? Y dos respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta, ¿me explico? Ok, entonces ya sabemos que esta es una de las funciones que cumple el señalamiento vial. Prevalecen dos sistemas de señalamiento. Importante el tema, mucho cuidado. Prevalecen dos sistemas de señalamiento, el sistema estadounidense y el europeo. En Costa Rica, el modelo por excelencia a utilizar es el estadounidense. Nuestra legislación establece como requisito general que el vehículo debe estar provisto de un volante ubicado al lado izquierdo o al centro. Repito, entonces, conocemos que existen dos sistemas de señalamiento, ¿cierto? El sistema estadounidense y el europeo, y que Costa Rica adopta el modelo
de señalamiento vial estadounidense. Okay, los dispositivos que regulan el tránsito son de 3 tipos básicos. Esto les pregunto más adelante y claramente en el examen les puede salir, ¿cierto? Okay, los dispositivos que regulan el tránsito son de 3 tipos básicos y 2 complementarios. Los 3 tipos básicos, vertical, horizontal y luminoso. No se olviden, los 3 tipos básicos, vertical, horizontal y luminoso, y los 2 complementarios, sonoro y manual. Hablemos del señalamiento vertical. Vamos a ver que cargue la diapositiva. Ok. Señalamiento vertical. Son láminas ubicadas en postes. Generalmente son placas metálicas de aluminio u otro material, colocadas en postes de metal o madera. Ok, esto es una pregunta de examen, ya sabemos, ¿cierto? Dice, son láminas ubicadas en postes. Generalmente son placas metálicas de aluminio u otro material colocadas en postes de metal o madera. Lo anterior hace referencia al señalamiento, ¿verdad? Y recuerden que tenemos 3 tipos de señalamientos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vertical, horizontal o luminoso. Mucho cuidado. ¿Ok? Entonces ya sabemos que cuando me hablan de láminas ubicadas en postes, ¿verdad? Son placas metálicas de aluminio u otro material, me están hablando de señales verticales, no de señales horizontales ni señales luminosas. Las señales verticales, por su mensaje, se dividen en 3 grupos: de reglamentación, de prevención y de información. Repito, las señales verticales, por su mensaje, se dividen en 3 grupos: de reglamentación, de prevención y de información. Hablemos de las señales de reglamentación de una vez. Generalmente tienen forma rectangular. Aquí tenemos la figura geométrica, refiere que es rectangular, con un símbolo compuesto por un círculo rojo que indica la restricción, una barra que lo cruza en caso de prohibición, además de una leyenda o dibujo en negro. Ok, dice la diapositiva que generalmente, o sea, vamos a ver, que generalmente su figura geométrica de estas láminas o su forma es rectangular, ¿verdad? Dice que está compuesto por un círculo rojo que indica la restricción y una barra que lo cruza en caso de prohibición. ¿Ok? Además de una leyenda o dibujo en negro. Entonces, la restricción en este caso está indicada por una letra, que es la E. La E como tal sería la restricción. ¿Me explico? Sí, ¿ok? Entonces, puede ser un camión, puede ser una bici, puede ser un autobús, un taxi, no sé, un vehículo, el logo de un vehículo, el logo de una bici, ¿ok? Lo que esté dentro del círculo es la restricción. En este caso, la restricción es la letra E que refiere a estacionamiento. Entonces, esta es una señal de reglamentación tipo restricción. Si el círculo está abierto, si tenemos la restricción dentro de un círculo abierto, es una señal de reglamentación tipo restricción. Si el círculo donde está la restricción se encuentra cerrado por una línea en diagonal, refiere a una señal de reglamentación tipo prohibición. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque recuerden que las imágenes son objeto de preguntas, ¿sí? Entonces, nos pueden mostrar cualquiera de esas 2 imágenes y nos pueden estar preguntando a qué grupo de señales corresponde. ¿A qué grupo corresponde? A las de reglamentación. Y les pueden estar preguntando a qué tipo, ¿cierto? De restricción o de prohibición. Entonces, si está abierto el círculo, es de restricción. Si está cerrado por una línea en diagonal, es una señal de reglamentación tipo prohibición. Ok, decía, verá la información que generalmente son rectangulares. Esto inmediatamente nos dice que hay excepciones en su forma y color. Por ejemplo, la señal de alto con su forma octogonal, fondo color rojo, leyenda y borde blanco, y la señal de sea al paso con forma triangular, fondo blanco, ¿verdad? Borde rojo y leyenda color negro. Siguen siendo señales de reglamentación, pero con una figura geométrica diferente a las generales, diferente a todas las demás, ¿cierto? Ok, ¿por qué? Porque la señal de alto contiene 8 lados y la señal de sea al paso contiene 3 lados, ¿cierto? A la señal de alto se le llama octagonal, a la señal al paso triangular como tal. Acá tenemos otras señales de reglamentación. Recordemos que si la restricción está en un círculo, perdón, si la señal de reglamentación está con un
círculo, la restricción está. Con el círculo abierto es una señal de reglamentación tipo restricción. Si la restricción está dentro de un círculo cerrado por una línea diagonal, es una señal de reglamentación tipo prohibición. Ok, señales de prevención. Vamos a ver que pase la diapositiva. Señales de prevención advierten la existencia real de un peligro indicándolo por medio de un símbolo. Se confeccionan en su mayoría con láminas en figura cuadrada, ok, fondo de color amarillo, leyenda y símbolo y el borde en color negro. Ok, dice ahí, se confeccionan en su mayoría con láminas en figura cuadrada. Esta es una figura cuadrada como tal, solamente que la lámina vamos a ver, la giran para que, llamémosla así, es que feo iba a sonar, bueno, que se pueda diseñar el gráfico ahí, por ejemplo, ese por ¿cierto? Ok, entonces di que en su mayoría, bueno, porque hay señales de prevención que no cumplen con esta característica en cuanto a su figura, que es cuadrada, ¿cierto? Como por ejemplo la señal de escolares presentes, no es tan cuadrada como si lo son la mayoría de estas señales de prevención. Entonces, claramente, la señal de escolares presentes es una señal de prevención, ¿verdad? Que no cumple con esa característica de una lámina cuadrada. Aquí tenemos otras señales de prevención. Vamos a cargar la diapositiva. Ok. Entonces aquí tenemos otras señales de prevención. Tenemos que tener presente y diferenciar las de curvas pronunciadas, diferenciarlas con las de curvas peligrosas y las de curvas peligrosas en sentido contrario, diferenciarlas de las carreteras sinuosas. En su forma son muy parecidas. Entonces tengo que, por ejemplo, ver la imagen que corresponde a la curva pronunciada, repito, y diferenciarla de la curva peligrosa. Si nos damos cuenta, la curva pronunciada es una flecha con un ángulo cerrado, podríamos llamarlo así, de 90 grados, ¿cierto? La que es como de 90 grados, está cerrado. Ok, es una curva pronunciada. La curva peligrosa es igual, una flecha, pero un poco más abierta. Ok, de acuerdo. La curva peligrosa, sentido contrario, vemos que son como dos giros y la curva, perdón, y la carretera sinuosa son como tres curvas la que da la flecha. Entonces ahí donde nosotros, con esa capacidad que me están demostrando, ¿verdad? De comprender el tema, deben también de observar la imagen y memorizárselas y diferenciarlas unas de otras. Claro, más adelante hacemos una práctica referente a este tipo de señales. Tenemos que tener presente también las de peatones en la vía, cruce de ferrocarril, carretera resbaladiza y no dejar de lado las que se presentan en la parte inferior derecha, las de desvíos que corresponden pues claramente a señales de prevención con una figura geométrica muy distinta a la que en la mayoría están confeccionadas estas, ¿verdad? Que son láminas cuadradas, puntas redondeadas y demás, ¿ok? Tenemos también las señales de prevención de obras. Se refiere a obras que se realizan en la vía, se confeccionan con fondo en color naranja, mucho cuidado con las características incluso de los colores de estas láminas. Fondo en color naranja con la leyenda o símbolos y bordes en color negro, todo en material retroreflectivo. La colocación de estas señales es de carácter temporal por el tiempo que tarde la obra. Yo creo, estoy casi seguro que muchos hemos visto en las carreteras, ¿verdad? Donde hay alguna señal que dice, qué sé yo, trabajos en la vía o desvío adelante. Generalmente eso se da, vamos a ver, por ejemplo, cuando hay un derrumbe o cuando hay un hundimiento en la carretera o están asfaltando o están haciendo un camino nuevo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces esos son señales de prevención de obras. Dice que son de carácter temporal durante el tiempo que tarde la obra. En este caso, no hay mucho que memorizarse en cuanto a sus figuras, ya que la mayoría de las señales de prevención de obras traen el texto de lo que está sucediendo en el lugar. Por ejemplo, ruta provisional adelante, asfalto fresco, una vía adelante, desvío adelante, trabajos en la carretera. Ok, básicamente la lámina indica lo que está sucediendo en ese lugar en el momento. Ok, tenemos las señales de información de áreas silvestres. Se caracterizan por tener fondo color café y su símbolo color blanco. Estas señales también tienen sus restricciones y son atravesadas por una línea en diagonal. Ahí tenemos las imágenes, recuerden las características de estas láminas. Okay, básicamente podemos decir, aunque
no lo menciona el manual, son láminas cuadradas, ¿verdad? Fondo color café y su símbolo color blanco. Tenemos también en ese grupo las señales de información se subdividen en 5. Repito, las señales de información se subdividen en 5. Los que están llevando apunte, ok, tomen nota. 1 de identificación. Ok, señales de información. 1 de identificación. Informan el número de la ruta por donde se transita, indicando por medio de diferentes símbolos. Entonces, si nosotros en la carretera vemos un escudo, como el que vemos ahí al lado izquierdo, ¿cierto? Un escudo con esa numeración, nos está indicando que circulamos en una ruta primaria. La numeración de la ruta primaria va de la 1 a la 99. Repito, entonces si yo voy en la carretera y me topo ese escudo como señal vertical, recuerden que estamos hablando de las señales verticales, ¿verdad? Son láminas que están en los postes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si yo en la carretera veo ese escudo, ya inmediatamente tengo claro que estoy circulando en una ruta primaria. ¿Ok? Muy bien. Si lo que veo es un círculo, en esa señalización refiere a que estoy circulando por una ruta secundaria. La numeración de la ruta secundaria va de la 100 a 299. Si lo que me encuentro es un triángulo como el que vemos en la imagen, refiere a que estamos sobre una ruta terciaria. La numeración de la ruta terciaria va de la 300 en adelante. Bueno, muy bien, para que entendamos un poquito mejor esto, las rutas primarias básicamente son las que nos comunica con otras provincias. Por ejemplo, la ruta 1, ¿verdad? Vamos a ver, nos comunica San José con Alajuela, bueno, incluso con Heredia, ¿verdad? Pasa por las provincias, literalmente. Ok, nos comunica creo que con Heredia no, perdón, con Alajuela, con Punta Arenas, con Guanacaste. Esa ruta nos lleva por esas provincias literalmente. Pasamos por ahí literalmente, ¿cierto? Para que lo entendamos de esta forma, la ruta secundaria puede referirse a los cantones como Grecia, como Orotina, como, no sé, cualquier otro que se nos venga a la mente. Y la ruta terciaria refiere como a los lugares más alejados de los cantones, como distritos, qué sé yo, se me ocurre em, cabeceras de Tilarán, por decirles un nombre, lugares lejos de las zonas em, de la región de los cantones, por decirlo aquí, para que tengamos una idea más o menos, ¿cierto? Ok, entonces, vamos a ver, mucho cuidado con las imágenes. Desde que inicié el capítulo 3 les comenté, si a ustedes les aparece este escudo, ¿verdad? En el examen, esa imagen de ese escudo, pueden estarles preguntando si corresponde a una ruta primaria, secundaria o terciaria. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este escudo nos indica que estamos circulando sobre una ruta primaria. ¿Ok? Entonces, recuerden también que la numeración de la ruta primaria va de 1 al 99. Entonces, vamos a ver. Yadira, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Está por ahí, Yadira? Sí, aquí estoy. Gracias, Yadira, muy amable. Yadira, cuénteme. Vamos a ver, ¿qué otra ruta primaria me puede mencionar usted? Que usted se le venga a la mente. ¿Cuál? Eh, no, digamos, Punta Arenas. Ah, correcto. ¿Qué numeración me daría? Punta Arenas. ¿Cuál sería esa ruta? No sé. Eso, muy bien. Todo bien, no pasa nada. No pasa nada, ok. Kiara, creo que sí, está por ahí, Kiara, sí. Vamos a ver si está Kiara por ahí. Hola, Kiara. Ok, Jorge, está por ahí, Jorge. Activa el micrófono, Jorge, si estás por ahí, por favor. ¿Qué se me hicieron, chiquillos? ¿Qué, Jefferson? Sí, Ok, Jefferson, ¿verdad? Sí. Ok, sí. Jefferson, ¿qué otra ruta primaria me puede comentar usted? Eh, San José Heredia, o Ajá, fue la que había mencionado. ¿qué numeración de ruta me puede dar? De ruta primaria. Es que esa numeración, ¿cómo varía? Lo que no entiendo.
Eso, y es a lo que quiero llegar. ¿Quién me levanta la mano ahí? Jorge es, perdón. Alguien me Sí, y levanta la ahora mano. sí, perdón, es que Ah, se me comió la tecnología, no, no, hijo no, de mi no, primo. no te preocupes, hombre, tranquilo, no pasa nada. Jorge, ¿me puedes mencionar la numeración de alguna otra ruta primaria? Ajá, claro, obviamente no sé los nombres, pero puede ser ruta uno, ruta 2, ruta 3, ruta 4, ruta 5, hasta la 99. Gracias, Jorge, le aplaudo. Exactamente. Perfecto. Ok, lo que quiero llegar con eso no es decir que uno tiene y otros no capacidad, no, no, es nada más de analizar. ¿Qué dice aquí? Porque recuerde que ustedes van para un examen teórico, ¿cierto? Recordemos que lo importante es leer detenidamente la información que nos dan. Dice que la ruta primaria, su numeración va de la 1 a la 99. Entonces, ¿qué teníamos que haber respondido nosotros o a los que les pregunté? Cualquier numeración que vaya de la 1 a la 99. Pudo haber sido la ruta 70. ¿Existe? No sé. No sé, pero si a mí me piden que mencione una ruta primaria, la numeración de una ruta primaria, puedo mencionar cualquiera que esté dentro del 1 al 99. Muy bien, Jorge. Entonces, igual con la ruta secundaria. ¿Qué número de ruta me pueden dar secundaria? 103 existen, no sé, pero está dentro del 100 al 299. Ok, entonces recuerden que si les aparece ese logo, ¿verdad? Del círculo refiere a una ruta secundaria. Claramente dentro del logo tiene que estar la numeración. Ven que dice aquí 200. Ok, ya con solo eso sé que es una ruta secundaria y ya tengo conocimiento que la ruta secundaria va de la 100 a la 299 y que la ruta terciaria está representada por un triángulo y la numeración va de la 300 en adelante. Ok, no sé si se los comenté antes, ahí hice un llamado a ciertas personas, ¿verdad? Alumnos. Les comento, Em, yo por ahí, bueno, ya sabemos que esto está quedando grabado y demás, ¿ok? Yo, yo a ustedes, por el servicio que les ofrecí en redes sociales, se indica que se hace un examen simulado, ¿cierto? O sea, es parte del servicio que tengo que darles por adquirir este servicio conmigo, ¿ok? Bueno, yo estoy aplicando, incluso, de hecho, a partir de este año, una premiación a la mejor nota. Pero esa nota también tiene que, ¿verdad?, ir acompañada por la asistencia y la participación en clase. ¿Ok? Entonces, les voy a comentar. En el examen simulado, el que obtenga la mejor nota de 90, es decir, 92, 93, qué sé yo, tiene un premio de 10.000 colones. El que obtenga una nota mejor de 80, que abarca desde el 81, 82, 85, tiene una premiación de 5.000. Y el que tenga una mejor nota de 70, entre todos, ¿verdad? Obtiene un premio de 3.000 colones. Es para motivarlos a ustedes, tanto en la participación en las clases como en la elaboración de los cuestionarios. Ok, entonces, de una vez, cuando yo les comparta los cuestionarios, enfóquense en practicar bastante, sálganse un poquito de TikTok. Yo sé que es nocivo, TikTok es muy nocivo, yo vivo de repente metido en TikTok, claro, viendo un poquito más de información referente a capacitaciones y demás, pero algunas veces nos metemos a ver cosas que productivamente en mi vida no me generan absolutamente nada. Entonces vamos a dejar de lado TikTok por un tiempo y nos vamos a meter de lleno para poder participar para estos premios que no son nada malos, y practicar bastante los cuestionarios que se les van a compartir. Entonces, porfa, recordemos estar atento en la clase y generar esa participación activa. Vamos a continuar. Ok. Bueno, no solo debemos de saber, ¿verdad?, que el escudo corresponde a una ruta primaria, que el círculo a una ruta secundaria y que el triángulo a una ruta terciaria, sino que también tenemos que identificar si hace referencia a una identificadora de ruta o a una confirmadora de ruta. ¿Sí? Ok, entonces me pueden mostrar ese escudo, ¿verdad? Y mucho cuidado, recuerden que ganar el examen es saber leer la pregunta, ¿cierto? Me pueden estar preguntando si ese escudo, según la imagen, ¿cierto?, corresponde a una ruta primaria identificadora o primaria confirmadora. No me están preguntando si es primaria, me están preguntando su característica, si es identificadora o confirmadora. Entonces, si esta señal la encontramos en el fondo negro o verde, la señal es una identificadora de ruta.
Si esta señal de ruta primaria, por ejemplo, la encontramos con fondo negro o verde, nos indica que es una señal confirmadora de ruta. Nos indica que podemos tomar esa ruta por si la queremos ver a tomar, ¿cierto? Como tal. Vamos a ver, dice, nos indica que nos aproximamos a la ruta indicada por si la queremos tomar. Entonces recuerden que la pregunta puede ser si es identificadora o confirmadora. Ya tenemos claros estos temas referente a la representación de la ruta primaria, secundaria y terciaria y referente a si es confirmadora o identificadora. Repito, si es confirmadora, fondo negro o verde. 2. Destinos y distancias. Déjenme para ver si está cargando la imagen que me pasé aquí, que me devuelvo. Ok. 2. Destinos y distancia. Indica la dirección de determinado lugar con flechas, destinos y la distancia a la que se encuentran. Entonces, flechas, destino y la distancia a la que se encuentra el lugar. Ok. Imágenes de manual del conductor. Ya sabemos, ¿verdad? Eso lo he comentado. Son imágenes de manual del conductor. Ok, pueden ser utilizadas para preguntas, cualquiera de esas, y me pueden preguntar claramente si refiere a una señal de destinos y distancias, de servicios y turismos o de prevención de obras, por ejemplo. Ok, tenemos eso bien claro. 3. Vamos a ver. De información general. Indican el lugar que se encuentra en ese momento y da información turística, por ejemplo, nombre de ríos, puentes, túneles, entre otros. Como por ejemplo, imágenes del manual del conductor, Ciudad Quesada, despacio, 40 kilómetros por hora, río Tempisque. 4. De recomendación. Solicitan manejo prudente con base a una situación específica. Por ejemplo, doble vía adelante, siga con precaución. Señales o imágenes, perdón, del manual del conductor referente a señales de recomendación. Y 5. Señales de servicios y turismo. Indican cualquier tipo de servicio de interés, tiene fondo azul, figura y borde de color blanco. Ok, vamos a ver. Entonces me pueden presentar cualquiera de estas láminas y puede ser que me estén preguntando, ¿verdad? Si es de servicio o turismo. Entonces, muchachos, activemos la participación. Esta señal que se marca en el recuadro rojo es de servicio o turismo. De servicio. De servicio. Esa señal de cruz roja es de servicio o de turismo. Servicio. De servicio. Ok. Esta señal es de servicio o turismo. Turismo. Muy bien. Esta señal es de servicio o turismo. Servicio. Ahí se quedan como 50-50, ¿verdad? Ok. Esa es de turismo, no es de servicio. La artesanía, la artesanía es de turismo, ¿verdad? Ok. Ujú. La señal de gasolinera es de servicios o turismo. Servicio. La gasolinera, Servicio, ¿no? De servicio. ok, de servicio. Me pareció escuchar turismo. Cuidado con eso. La gasolinera es de servicio, ¿verdad? Entonces, no solo me pueden preguntar en base a una lámina de estas que les mostré si corresponde a una señal de servicio o turismo o a una señal de destinos y distancias o a una señal de información, ¿verdad? Puede que me estén preguntando si es de una u otra, en razón A, si es de servicio o turismo, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con su características, con las características de esta lámina, dice fondo azul, figura y borde de color blanco, ¿verdad? Tengámoslo ahí bien claro. Vamos a ver, ok, hagamos. En ese caso, disculpe, en el aeropuerto, ¿de qué es? Porque da ambos al mismo tiempo, da Claro. servicios y da turismo. Claro, vamos a referenciarlos de inmediato de servicio. Sí, porque no solo está para el turista, ¿cierto? ¿Me explico? Incluso Correcto. para vuelos comerciales internos, ir de aquí a Guanacaste, ir de aquí a Cóbano, ¿verdad? No necesariamente vamos a ver cómo se lo explico. Es un servicio de transporte para que lo entendamos un poco mejor. Transportar mercancías, por ejemplo, ¿verdad? Pasa igual que el hotel. El hotel es un servicio porque puede ser para turistas o para nosotros los ticos, pues. Excelente.
Perfecto, muy bien, correcto. Gracias por el aporte, valiosísimo. Muy bien. Ok, hagamos un repaso de lo aprendido. La vía urbana consta de 4 secciones. ¿Cuáles son esas vías? ¿Cuáles son esas secciones de la vía urbana? Calzada, caño, Calzado, caño, borde de acera y acera. Excelente, muy bien. La vía rural consta de 3 secciones. ¿Cuáles son esas 3 secciones? Calzado, espaldón y espaldón y cuneta. cuneta. Muy bien. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Las señales que regulan el tránsito son de 3 tipos básicos y 2 complementarios. ¿Cuáles son los 3 tipos básicos? El tipo básico de señales. Ujú. Vertical, horizontal y luminoso. Excelente, vertical, horizontal y luminoso. ¿Los 2 complementarios? Sonoro y manual. sonoro y manual. Muy bien. Vea toda la información que ustedes tienen ya en el disco duro, ¿verdad? En el cerebro, ¿ok? Mucho cuidado y los felicito. Vean toda la información que tienen. Siguiente. Las señales verticales se dividen en 3 grupos. ¿Cuáles son? Acabamos de verlos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Prevención, Ajá, Reglamentarias, información. ajá. Prevención y información. Ahí las tenemos. Las señales verticales se dividen en 3 grupos. Vea que me están diciendo, las señales verticales se dividen en 3 grupos. Reglamentación, prevención, información. Esta señal que presentamos a continuación corresponde a una señal ¿de qué tipo? Información. Identificación. Bueno, información. No, todo bien, todo bien. Vamos a ver. Vamos bien, ahí me respondieron bien por ahí, ¿verdad? Esta es una señal ¿de qué tipo? Vamos a ver, les ayudo. Primaria, secundaria o terciaria. Primaria. primaria, Primaria, excelente. ¿De qué tipo? Identificadora, confirmadora. Confirmador. Confirmadora. Y que Vamos está a ver. llena de negro. Primaria, confirmadora. Ok, primaria, confirmadora. ¿Cuál es la numeración que abarca las rutas primarias? De Del 1 uno al al 99. De la 1 a la 99, correcto. La señal que se presenta a continuación, ¿a qué grupo pertenece? Repito, ¿a qué grupo pertenece? ¿A las señales de prevención de horas o de reglamentación? reglamentación, Reglamentación. ¿De qué tipo? ¿Restricción o prohibición? Prohibición. Restricción. prohibición, ¿Alguien me dice restricción por ahí? Vamos a ver. ¿Cuál prohibición, ponemos? Prohibición. Prohibición. Bueno, prohibición. Ajá, prohibición. Siempre voy a hacer énfasis en que valoremos todo, porfa, en el mismo examen. Ganamos cualquier examen si nosotros ponemos atención especial a la pregunta y a las respuestas que tenemos. ¿Qué implica la palabra no? Literalmente, ¿qué? Prohibición, ¿verdad? Televisión. ¿Verdad que sí? Ok, entonces mucho cuidado cuando nosotros en el examen contestamos a la carrera. Vamos de pique, pero al fracaso. Leemos bien incluso las imágenes, ¿verdad? Incluso las imágenes. No es igual a, literal, prohibición. ¿Ok? La señal que presentamos a continuación es primaria, secundaria o terciaria. terciaria, Primaria. Terciaria. Terciaria. Esta es identificadora o confirmadora. Identificadora. Identificador. Identificadora. La numeración de las rutas terciarias. 300, Bueno, Sí. más de 300. 300 en adelante. De la 300 en adelante. Excelente. Vamos con algo un poquito más complejo. En esta yo quiero que no nos queremos tanto la cabeza. Si saben la respuesta, genial. Y si no, ya les diré. Esta señal corresponde a una curva pronunciada, a carretera sinuosa o a curva peligrosa. Curva pronunciada. Pronunciada. Pronunciada, ángulo de 90, prácticamente esa flecha, ¿verdad? Curva pronunciada. Esta señal corresponde a curva peligrosa, carretera sinuosa o curva en sentido contrario. curva peligrosa, Curva peligrosa. Curva peligrosa. Perfecto. La siguiente señal corresponde a curvas en sentido contrario
curva peligrosa o carretera sinuosa. Carretera Carretera sinuosa. sinuosa. Carretera sinuosa. Carretera sinuosa. La siguiente señal corresponde a carretera sinuosa, sentido contrario, curva peligrosa, sentido contrario, o curva pronunciada. Curva peligrosa, sentido contrario. Curva peligrosa, sentido contrario. Perfecto, vea qué bien, y son complejas esas imágenes que les cargué ahorita. Ok, voy con la siguiente. La señal que se presenta a continuación es de destinos y distancias, servicios y turismo o de información. Destino y Destino y distancia. Tiene distancia. Destinos y Destino y distancias. La señal que se presenta a continuación es de servicio o turismo. Turismo. Turismo, sí. De turismo. De turismo. ¿Qué forma geométrica tiene la señal de alto? Octagonal. Tapo. Octagonal. Correcto, muy bien. Ok, entonces, ¿verdad? Aquí tenemos información valiosísima. De verdad que los felicito porque me respondieron muy bien. Incluso estas son muy complejas, estas primeras 4 que tengo acá. Ya las tienen ustedes ahí diferenciadas, memorícenselas, porfa. Claro, pueden tomarle pantallazo a esto incluso y van guardando la información, ¿verdad? Para que les ayude a recordarlo todo el tiempo. Bien, ok, voy a cerrar la presentación. Bueno, voy a parar.